No somos ni totalmente buenos ni totalmente malos, pero siempre vamos a tener que cargar con esa dualidad. Se dice también que hay una guerra eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y en medio de esa batalla, nosotros. Pues amigos de la prueba, arrancamos, le damos la bienvenida a Marcos. Marcos nos acompaña desde México. Él es cofundador del Templo Satánico. Marcos, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Realmente para nosotros es un honor poder tener este tipo de pláticas porque pues vamos cazando historias y vamos cazando personajes y vamos viendo nuevos puntos de vista y creo que este es uno que realmente vale la pena. Creo que es importante darnos cuenta que también hay otros tipos de pensamiento que a lo mejor no es tan malo como nos lo han vendido. Sí, bueno, eso sí, en cuestión del satanismo hay muchos estereotipos, muchos malos entendidos y bueno, que el hecho de tener siempre este tipo de espacios donde nos inviten a hablar pues de lo que somos, de lo que hacemos, siempre nos viene muy de provecho precisamente para ir rompiendo mitos al respecto. Ok, a ver, para iniciar, para comenzar, para entrar en materia, hay muchos cambios que uno puede darse en la vida, ¿no? De repente uno se puede cambiar de carrera, de repente pues uno se puede cambiar de amigos. A veces sucede que hasta pues nos cambiamos de vicios y entonces vamos de por aquí, de por allá, ¿no? Pero un cambio de religión siempre es complicado, un cambio de religión siempre deja gente molesta, siempre deja gente que de repente te ve con desconfianza y sobre todo cuando es al otro lado al opuesto de la historia, ¿no? Entonces, realmente tú cómo llegaste a tu casa, cómo le dijiste a tus amigos, a tu madre, no sé, soy satánico, me acabo de convertir a la iglesia satánica, quiero ser satánico. Pues mira, sí, como lo comentas, es un tema muy tabú en México y en América Latina en general, ¿no? Porque es bien sabido que América Latina en general somos una zona cristiana de diferentes denominaciones. En México fundamentalmente católicos, en Brasil por ejemplo están creciendo muchos grupos evangélicos, pero cristianismo de cualquier denominación. Y si te brincas a una de estas, algunas hacen tal vez cierta controversia, pero dicen, bueno, sigue creyendo en Dios, ¿no? De diferente manera, pues sigue creyendo en Dios. Y no hay como mucho rollo, ¿no? Y efectivamente, como lo comentas, pues cambiarte alguna corriente que tenga que ver con cuestiones paganas, oscuras, etcétera, pues suele ser algo complejo, ¿no? Y no muy bien visto. Yo en lo personal, pues igual vengo de una familia católica, pero no fuertemente practicantes, ¿no? Realmente mis papás no eran así como de, vámonos a misa todos los domingos, o cuestiones así, aunque sí estuve en una escuela de monjas. Parte de preescolar y mi educación primaria fue en una escuela de monjas. Y entrando ahí obviamente tuve un acercamiento muy fuerte con la religión, porque pues de cajón teníamos clase de religión, ¿no? Claro, claro. Y empecé a notar como ciertas contradicciones. Ahorita ya las puedo racionalizar y pensar más, tal vez en ese momento no lo pensaba tan racional, pero me di cuenta que había cosas que no me gustaban, ¿no? Especialmente que había como una especie como de competencias como con otros grupos religiosos también de denominación cristiana, y dije, bueno, pues si todos creen en el mismo Dios, o creen en lo mismo, o creen en la bondad, etcétera, pues ¿por qué hay esta competencia, no? También algo que me empezó a chocar mucho fue esta cuestión de los fuertes sentimientos de culpa que se te hincaban ahí, ¿no? O sea, si tú tenías más por algún motivo, pues te tenías que sentir culpable, ¿no? ¿Por qué tú tienes más y por qué hay gente que no tiene, ¿no? Y digo, Claro. sí está cabrón, sí está feo que haya gente que no tenga, que esté muy precarizada, pero bueno, si yo tengo, y especialmente siendo niño, pues tengo por mis padres, ¿no? No es algo Claro, o sea, que no es vaya... algo que de repente pues hayas tomado a la fuerza o...
Que de repente, sí, funciona de muchas maneras. Ahora, es muy interesante saber que, a ver, en tu casa, si en tu casa no te golpeaban, tú venís de un hogar cristiano, o sea, en tu casa no pelaban gatos a medianoche, en tu casa las cruces no se invertían, o sea, no es necesariamente venir precisamente de una mansión embrujada para poder decir, bueno, yo opto por esto, opto por lo otro, sino que es más bien una cuestión de decisiones, una cuestión de sentirse, me siento bien con esto, me siento bien con lo otro, y pues uno va avanzando en la vida. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, y es que pues tú llegas a cierta edad, decides, bueno, voy a tomar este camino, voy a entrar, voy a cofundar o voy a fundar o voy a caminar por el templo de Satán, voy a ser un satanista. Cuando la gente comienza a darse cuenta que te comienza a tratar, sobre todo gente que de repente no te conoce muy bien, que están comiendo o están platicando, y dicen, se enteran en ese momento que eres satanista. Hay un antes y un después en ese trato. Hay gente que se puede llegar a jalar, como decimos acá, por decir, oh, Marco es satanista, no le hablemos. Ay, sí ha pasado, ha habido de todo. Hay gente que sí ha sido abierta a escuchar, a decir, bueno, pues sí, pero, o sea, sí soy satanista, pero no mato gatos, ni desayuno niños, ni cuestiones así. Y les he enseñado tal vez algún video que circule por redes sociales, algún escrito y así. Y hay gente que se lo ha tomado bien, hasta que dice, ay, no es lo que yo pensaba, ¿no? Hasta dicen, me siento identificado. Pero otras personas sí se lo han tomado mal, ¿no? O sea, sí hay personas así como de, no, es que estás invocando fuerzas y energías, y no, es que yo no creo en fuerzas y energías, de eso no se trata el satanismo, ¿no? No estoy invocando nada, ni entidades, ni etcétera, ¿no? Entonces sí ha pasado, ¿no? Sí hay algunas personas que pues se decidieron alejarse de mí, pero en general creo que de la mayoría he recibido como una respuesta positiva, ¿no? He encontrado gente realmente de mente abierta, especialmente en los últimos años, que es un tema que ha crecido mucho, ¿no? Entonces hay gente que por ahí ya leyó algo, por ahí ya vio algo, por ahí ya escuchó algo, ¿no? Y la gente que se ha alejado de ti realmente lo ha hecho con miedo, lo ha hecho con desconfianza, de decir, wow, no sé, de repente me va a pedir mi alma. Yo creo que sería más que menos desconfianza, ¿no? Y bueno, pues algunos sí, familiares, algunos compañeros de escuela y así, porque sí tenían un modo de vivir sus creencias religiosas un poco más fanáticas. Entonces pues eso, ¿no? Insistían mucho en cosas que no son, ¿no? O sea, en decirme que si yo invocaba, o que si las energías, o que si el diablo, o que si mi alma, y así de, no, pues esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero no estaban abiertos a escucharme, ¿no? Incluso me acuerdo de más de un ex compañero de escuela, que en alguna publicación que hice en redes sociales, en Facebook, sobre que tenía que ver sobre la Biblia satánica, me decía, ay, eso ni existe. Y yo, ¿cómo que no existe? Dice, bueno, sí, ya la leí, pero no sé qué. Le digo, bueno, ¿existe o no existe la Biblia satánica? ¿La leíste o no la leíste? Pero sí la leí, pero no la entendí, güey. Entonces, más sucede, bien, ¿no? Sucede. Lo que debió de haber dicho, ¿no? Pero, pues bueno, más bien esto, ¿no? Lo que te digo, que gente que vive sus creencias de una manera muy fanática, entonces se aferra a no abrirse a otro tipo de pensamientos, y entonces, pues así de, yo sí te escucho. Yo sé, hay gente que me ha dicho, no, pues te invito a mi iglesia, a mi grupo, yo encantado voy, ¿no? O sea, yo no tengo problema, mientras se den un clima de respeto, yo no tengo problema, pero pues más bien... O sea, no es que vas a pisar a una iglesia y te vas a quemar, ¿no? O que vas a caer con convulsiones, no sé si piensan que, como en estos videos de Facebook, voy a entrar y me voy a empezar a convulsionar y cosas así raras. Pero yo siempre he estado muy abierto, ¿no? Mientras se den un clima de respeto. Pero normalmente las personas que están fanatizadas, de cualquier índole, no solo en la religión, fanatizadas en cuestiones de política, de lo que tú quieras, no están abiertas a un segundo punto de vista, ¿no? Entonces cuando les digo, bueno, pues, órale, yo me aviento, pero pues tú también escúchame. Entonces ahí ya se cierran, ¿no?
y como no vieron este cambio milagroso donde yo ya dije, no, ya acepté a Cristo en mi corazón, y etcétera, etcétera, pues ya, decidieron alejarse, ¿no? Porque supongo que vieron en mí una causa perdida. Pero, pues te digo, más bien ha sido eso, ¿no? Más bien como con desconfianza, como con, pues, este recelo que crea el fanatismo, ¿no? Pero han sido pocos, honestamente han sido pocos. En general, te digo, ha sido bien recibido por personas que me conocen de hace tiempo, por personas que me acaban de conocer, por mis papás en general. O sea, les causaba controversia, lo han ido entendiendo cada vez un poco más, tal vez no completo, pero ya saben que no tiene nada que ver con estas actitudes estereotipadas. Entonces no tienen como ningún problema, ¿no? No les ha generado realmente ningún problema. Hombre, eso es bueno, porque generalmente pues las madres son las que se infartan y caen ahí con algo, ¿no? Porque, o sea, el niño se volvió satánico. Bueno, a nivel de anécdota, recuerdo que mi madre me encontró un libro de francmasonería. Yo estaba muy joven, estaba todavía en el colegio, y se armó un lío. Se armó un lío gordo, porque ya era una cosa que, o sea, mencionas masones son diablos, y ahí va la cosa. Entonces, generalmente sí son reacciones bien complicadas. Ahora, sí, no. Hombre, si has tenido rechazo social, si hay gente que se ha ido, si hay gente que se ha quedado, pero ¿has tenido alguna vez que enfrentarte o te has sentido en peligro físico por alguien que te pueda agredir, alguien que diga a romper su madre, este satánico y eso? Porque la gente se pone especial, ¿no? Sí, hay gente que no, fíjate que en redes sí ha habido siempre cantidad de gente, especialmente desde que empezamos a tener más notoriedad. O sea, gente que nos dice, te voy a golpear y te voy a no sé qué. Por ejemplo, nosotros tendemos, ahorita no, desde que está todo este rollo de la pandemia, no hemos podido regularizar nuestras reuniones mensuales. Nosotros normalmente en 2017 empezamos a hacer reuniones públicas una vez al mes. Públicas, totalmente. Ahí está publicada la hora, fecha, lugar, no es algo que nos escondamos. Y ha habido cantidad de gente así que te vamos a golpear, te vamos a decapitar, te vamos a no sé qué. Nunca llegan, ¿no? La gente que sí se pone... Claro. Y no solo cristianos, también gente dentro del satanismo, de la rama ateísta, que nos dicen, es que tú, ¿por qué usas el nombre de mi padre Satanás si no crees en él realmente? Y no sé qué, ¿no? Y que nos van a mandar demonios y mucha clase de cosas, ¿no? Pero probablemente nunca ha pasado a los hechos, porque pues bueno, las redes sociales suelen ser un lugar de desfogue, y pues la gente en general, o la gente que se pone muy violenta en redes, pues no quiere consecuencias en la vida real, ¿no? Claro, o sea, en redes sociales todo el mundo es valiente, y en redes sociales todo el mundo es muy osado, ¿no? Pero la verdad que, a ver, dos cosas que me llaman la atención. Uno, ustedes están haciendo reuniones públicas, o sea, no lo están haciendo dentro de un castillo con las capuchas negras y los picos y todos en la oscuridad, ¿no? Se están saliendo a la calle a tener sus reuniones. Y dos, a ver, Marco es profesor de defensa personal, de artes marciales, así es que, a ver, andarlo amenazando no es una buena idea. Andarle ofreciendo madrazos no es una buena idea. Yo creo que usted lo pensaría mucho, pero, hombre, siempre si quiere arriesgarse, pues ya corre por su cuenta. Ya cada quien, ¿no? Pero regresando al punto, sí, me llama mucho la atención que no están encapuchados, no están metidos en un calabozo medieval, oscuro, lleno de humedad. ¿Cómo reacciona la gente cuando los ve en la calle y dicen, son satanistas, pero están en la calle y están hablando de Satán aquí en público? ¿Cómo los ven? Pues mira, ha habido de todo en general. También yo creo que mayoritariamente reacciones positivas. Por ejemplo, pues hay lugares a veces que frecuentamos mucho para nuestras reuniones, entonces pues empezábamos a ir como muy seguido, y así como de, ¿qué onda, no? Con estos chicos que vienen, ¿no? Y ya la gente nos empezaba a preguntar qué somos, qué hacíamos. Se han puesto a investigar, y en general hemos recibido como buena respuesta, ¿no? Pero hubo una ocasión, nosotros hemos hecho 2 rituales públicos, así en parques públicos, y en el segundo ritual a una de las personas adherentes al grupo se llegaron a acercar a preguntar qué estábamos haciendo. Y, pues somos un grupo de satanismo, ¿no?
y eran dos chicos, un chico y una chica, y la chica se queda y de repente el chico se va, pero así casi corriendo, ¿no? Y nosotros así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Y hacemos toda nuestra parafernalia, todo nuestro show, y de repente llega este chico con una bocina y empieza a evangelizar. El video está ahí en nuestra página de Facebook, ahí lo pueden buscar. Y ahí que si Dios y el diablo y etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dio un poco de risa, ¿no? Digo, fue curioso, fue de lo más que nos ha pasado, o sea, que literal quisieron llegar a evangelizarnos. Pero igual, ¿no? El chico en su rincón nunca fue irrespetuoso realmente. O sea, nunca fue agresivo realmente, nunca dijiste que me va a aventar el megáfono. Bueno. No, incluso, o sea, hicimos toda nuestra parafernalia y se esperó que termináramos. Y ya que terminamos, de hecho, en esa ocasión invitamos a gente de otro grupo aquí en México que se llama la Orden Satanista de México, del buen Luis. Le mando un saludo por si luego ve esta publicación. Y llegaron también ellos, ¿no? Llegaron y pues, en ese entonces apenas estábamos conociendo este grupo, nos estábamos conociendo apenas físicamente. Y pues llegaron a la reunión, nos saludamos, obviamente pues se hizo un buen número de gente, ya éramos yo creo que unas 40 personas. Y te digo, este chico pese a todo, pues fue muy respetuoso, ¿no? O sea, nunca invadió el espacio, nunca trató como de interrumpir lo que estábamos haciendo, no fue grosero ni nada. Y de ahí en más, por ejemplo, ha habido, pues, en general, reacciones positivas. Por ejemplo, han ido de dos personas que empezaron a ir a las reuniones, sus papás, de un chico trans, y que empezó el primero con su mamá, fue un par de veces, y de hecho ya la conocemos súper bien, y ya hasta la ha cotorreado con nosotros. Y de otro chico, a alguna de las reuniones fue su papá, ¿no? Porque Julio se llama este chico, nos comentaba que sus papás se estaban separando, pero él vivía con su mamá, ¿no? Y de hecho después supimos que su mamá había ido a todas las reuniones, nada más que lo dejaba y se iba, y después lo recogía, ¿no? En ese entonces él tenía 17 años. Y entonces pues pegó el grito en el cielo la señora y le dijo a su papá, oye, ve lo que está haciendo tu hijo, porque pues esto puede ser malo, no sé qué. Y en alguna reunión me dijo, oye, ¿puedo invitar a mi papá? Date, que vaya, ¿no? Y fue el señor, empezó a platicar con nosotros, y precisamente lo mismo que tú comentabas, ¿no? Él nos decía, pues me sorprendió que, pues eso, ¿no? Que lo hagan público, que no se escondan, que, pues esto, que no tenga que ver nada con los estereotipos. Bueno, al final estábamos platicando hasta de música, y que si los Beatles, y que si Pink Floyd, y que si el metal, y etcétera, sí, etcétera. Es que el estereotipo es bien complicado. El estereotipo realmente te vende como ese casi psicópata que anda por ahí vestido de negro, ¿no? Y con unas cruces colgadas. O sea, es una cosa tremenda, y qué interesante que los padres, que son los primeros en infartarse, porque hay que ver que uno los hace sufrir, ¿no? Pero se interesan, llegan, ven que la cosa no es como ellos se lo imaginaban, y tengan la capacidad de quedarse platicando, inclusive de quedarse escuchando. Acá, por ejemplo, no sé si en México suceda, pero aquí no es extraño encontrar de repente pastores evangélicos o gente de ese tipo de religión subidos en un pequeño taburete, en un pequeño cajoncito, gritando el evangelio a todo lo pulmón, a todo lo que dan. Esa gente nunca se les ha enfrentado porque son como un poquito más agresivos, un poquito más fanáticos. No, fíjate que, bueno, aquí ha crecido un poco esos grupos evangélicos, pero la mayoría de gente en México es de denominación católica. Entonces, sí hay lugares, sí hay ciertas zonas. Alguna vez lo que sí me pasó a mí bien curioso con Esteban, con el cofundador de Templo, fuimos al centro de la ciudad a ver una función de lucha libre, y ahí en el centro de la ciudad, especialmente los fines de semana, sí es muy famoso que hay una zona que se llama la Alameda Central, donde los fines de semana sí están estos grupos regados en la Alameda, pues evangelizando, ¿no? Y pues veníamos de regreso y yo nada más me volteé a donde estaban unos y les hice así las manitas con cuernos, y una chica así se fue atrás de nosotros hasta que llegamos a la estación del metro gritándonos y con la Biblia y así.
no, y Dios, y que el diablo, y que Dios te reprenda, y que la sangre de Cristo, y no sé qué, y nosotros así de, ¡ay, corre! Pero fue más bien, chistoso, ¿no? Pero no hemos tenido, ahorita, digo, sí sabemos que esa gente suele ser un poco más reaccionaria, pero fíjate que veo, por ejemplo, un poco de diferencia, incluso dentro de esos grupos evangélicos, en general en Latinoamérica, yo creo que mucha gente que vive este tipo de creencias cristianas, la verdad es que la viven muy en hipocresía, ¿no? En lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, ahí sí están bien locos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos meses, a una de las agrupaciones de allá, el TST de Satanic Temple, sí los trataron de quemar. O sea, sí a la casa donde ellos tienen como galería de arte y como centro de reunión, los trataron de quemar. Y sí le rociaron combustible. Y hace un par de años ya lo habían intentado quemar la casa y ya habían intentado forzar la entrada. Y incluso al cofundador de esa agrupación, los Inbreak, lo han amenazado igual de muerte, ¿no? Wow. Tienen ellos un documental que se llama Hell Satan, donde hablan mucho de esta estatua de Baphomet que trataron de poner en un edificio estatal en Estados Unidos, en contraposición a una estatua que tenían de los 10 mandamientos, ¿no? Diciendo, bueno, pues si somos un estado laico y tú tienes una figura de los 10 mandamientos, pues vamos a tener de Baphomet, ¿no? Entonces cuando hicieron la inauguración y todo este rollo, lo amenazaron de muerte y en el video pues le dicen, no, se ve cómo le ponen un chaleco antibalas. Así de, bueno, pues sí hay amenazas reales, entonces pues vamos a tener seguridad y todo, aguas, ¿no? Entonces creo que allá sí son más reaccionarios, especialmente pues porque la población tiene un acceso mucho más fácil a las armas, pero creo que en general en América Latina, incluso en los grupos más fundamentalistas, hay mucha hipocresía, realmente, ¿no? Entonces sí son así de, soy muy fanático, pero me da flojera hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos un evento donde invitamos a la gente a hacer una apostasía en la Iglesia Católica. Tuvo mucho alcance el evento. Y pues resulta que las publicaciones que hicimos empezaron a compartir incluso en grupos especialmente de orden católica. Y por ahí incluso hubo alguien, no me acuerdo qué canal de YouTube, que nos hicieron un video y que también nos acusaban de masones y dijeron que tal vez la masonería estaba atrás de nosotros. Yo les comenté, no, también los masones nos caen gordo, ¿no? No nos agradan. Okay. Pero que supuestamente iban a ir, ¿no? Iban a ir ahí a la arquidiócesis de la ciudad. Y sí se nota que nos esperaron, porque yo llegué y me estacioné a un lado del edificio de la arquidiócesis, que siempre está abierto. Nos reunimos en un lugar aquí en la ciudad que se llama la Glorieta de Insurgentes. Ese fue el punto de reunión que está muy cerca. Entonces nos reunimos, dimos un pequeño discurso de entrada y nos movimos para allá, y cuando llegamos a la arquidiócesis ya estaban cerradas las puertas, ¿no? Pero supuestamente hubo grupos que llamaron, ¿no?, a reacción y a que iban a estar ahí, porque no sé si pensaron que nosotros íbamos a ir a quemar o a golpear o no sé. Claro. Nada que ver, fuimos a hacer realmente un acto político. Pero te digo esto, ¿no? Aunque son muy vociferantes en muchas cuestiones, especialmente, nuevamente, muy vociferantes en las redes, también en cuestión de acciones reales muchas veces no lo hacen. Me causa mucha curiosidad saber realmente cómo uno va organizando, cómo se organiza un templo satánico. Si nosotros lo pasamos hacia el otro lado, pues si hay un grupo de muchachos que quieren organizar un grupo de la iglesia, siempre hay un sacerdote, una iglesia que te abre las puertas para que puedas llegar a hacer tus cosas, pero ¿cómo es con el templo satánico? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo fueron los primeros pasos para decir, hoy ponemos un templo satánico? Pues primero nació en realidad como un grupo de estudio. Era, o sea, varios amigos que en entonces nos juntábamos, que ya habíamos investigado sobre el satanismo, que estábamos de acuerdo con sus principios, con su doctrina, y empezamos con grupos de estudios. Algo que caracteriza mucho al satanismo es que es una religión que te invita al conocimiento, ¿no? Entonces empezamos en nuestras reuniones donde hablábamos un tema que se nos ocurrió. No vamos a hablar sobre la guerra, vamos a hablar sobre X tema político, vamos a hablar sobre etcétera, ¿no? Y en ese entonces la intención como tal, más que formar un grupo, digamos, independiente,
queríamos formar algo que se llamaba Grotto. Los Grottos eran un sistema que tenía la Church of Satan, en donde eran grupos de estética individual, pero que estaban adheridos a la Church of Satan y que seguían los principios de la Church of Satan. Pero este sistema fue viniendo a lo largo de los años, y el que es el líder actualmente, Peter Gilmore, decidió disolverlo definitivamente. Después tuvimos la idea, entonces, de cada uno de nosotros hacer un registro en la Church of Satan de manera individual, ¿no? Y en ese entonces fundamos el grupo con el nombre de Cersat Deus Templum. Ese era el nombre original del grupo. Y por N y Y situación de la vida, el grupo se fue empezando como a disolver, cuestiones de escuela, trabajo. El que en ese entonces era el líder original, que es un chico que se llama Gustavo Basurto, él sí entró a la masonería, empezó a investigar cuestiones de masonería, entró a la masonería. En la masonería le dijeron que el satanismo era algo que iba a impedir sus logros, que subiera de niveles, no sé qué, y pues decidió dejar todo lo que tuviera que ver con el satanismo. Y en algún momento en el año 2012 me reúno con Esteban Barquera, que es el cofundador del grupo, y le digo, oye, vamos a relanzar como este show, ¿no? Y empezamos en un inicio colaborando con una agrupación que se llama Iglesia de Satán, una agrupación medio mañosona, porque es un grupo que ellos, y mucha gente cree que son la representación de la Church of Satan de la Bella en español, realmente no es así. Y estuvimos interactuando pues con este grupo, trabajando con ellos. El que lo maneja tuvo una inconformidad porque la notoriedad la estábamos logrando nosotros, porque él en realidad no hacía nada. O sea, yo a la fecha no sé quién es él físicamente, ni le conozco la voz ni nada, solamente nos comunicábamos por veces. Pero nosotros empezamos a hacer con ellos, ya cuando empezamos a colaborar con ellos fue cuando empezamos a hacer las reuniones públicas, cuando empezamos a hacer conferencias, cuando empezamos a utilizar las redes haciendo videos en vivo. Y entonces, como él sintió que no tenía una ganancia de eso, nos sacó de su grupo. Y Esteban y yo, como mucha gente se refería a nosotros como el templo, que el nombre era Cersat Deus Templum, y nos decían el templo, le dije a Esteban, vamos a quitar el mote, porque Cersat Deus Templum es un nombre como muy complejo, y aunque llevamos mucho tiempo en redes, como que mucha gente no nos había ubicado, y le digo, vamos a ponerle el templo de Satán. Y entonces lo refundamos otra vez en el 2017, y pues mucho con estas ideas, ¿no? Que sean círculos de estudio con ideas de activismo social, como por ejemplo la apostasía colectiva. Somos un grupo que hace activismo en cuanto a la comunidad LGBT, porque hay mucha gente dentro del grupo que es de la comunidad LGBT, gente trans, gente gay. A ver, ustedes comienzan a crecer, comienzan a hacer eventos en la calle, la gente comienza a sentirse mucho más relacionada con ustedes, mucho más identificado. Y, hombre, abrir las puertas de un templo, del templo que sea, pues siempre es para que entre cualquier tipo de persona. La pregunta del millón, de repente, no sé, ustedes abren su templo con una idea, pero la gente entra con otra porque cada quien lleva su mundo en la cabeza. De repente no han entrado gente que dijeron hoy sí voy a tener un lugar donde voy a poder hacer mis orgías y donde voy a poder matar al macho cabrío y donde voy a poder invocar a Satanás. Y de repente dijeron, no, pero Marco lo que está hablando ahí es filosofía y que nos portemos bien y esto y lo otro. Yo quiero el diablo. ¿Ha habido gente desilusionada con eso? Sí, totalmente, o sea, y eso pasa, digo, desde redes sociales, ¿no? O sea, no falta, cada semana y más de una vez, recibimos mensajes de quiero un pacto, quiero vender mi alma, quiero un amarre, quiero etcétera, etcétera. Pues mucha gente sí todavía sigue con estas ideas estereotipadas. Incluso hay mucha gente, por ejemplo, en un post que hicimos hace poquito, que nos dicen, es que el satanismo que ustedes siguen es un satanismo pop, el verdadero satanismo tiene que ver con los sacrificios de niños, y así de, bien por ti, ¿no? Con nosotros no tiene nada que ver, ¿no? Digo, más allá que llamar
aportarse de cierta manera. Nosotros siempre decimos a la gente que, pues, que seas congruente, ¿no? Es lo que te dice mucho el satanismo. Incluso si vas a ser un hijo de lo que quieras, pues que seas congruente con eso, ¿no? Que seas congruente contigo y con la manera en la que te relacionas con otros, ¿no? Por ejemplo, en este rollo de la astrología. Hay gente que sí le gusta, hay gente que entra por eso, por cuestiones que tienen que ver con, pues, que el satanismo no te hace sentir mal por cualquier inclinación sexual que tú tengas, ¿no? Ya sea preferencia sexual o ya sea alguna filia, ¿no? Si te gusta el BDSM o si tienes algún tipo de fetiche, mientras todo el mundo esté de acuerdo, mientras sea consensuado, mientras no haya menores de edad, haz lo que tú quieras, ¿no? Pero sé cómo... Bueno, lo que me aflige es que hay gente que en pleno siglo XXI está preguntando, perdón, ustedes matan niños, sacrifican animales. Brother, creo que tenés un problema grave, que no es el satanismo, es otra cosa, pero andar preguntando si puedo en el templo aquí traer una criatura y sacrificarla o cualquier otra cosa, creo que tenés problemas muy graves. Sí, no, bueno, todos, o sea, cuando uno se acerca a cierto tipo de agrupaciones, es porque piensa que va a ir de acuerdo a sus principios. Como el satanismo tiene estos estereotipos, bueno, si yo soy una persona que tiene ciertas carencias emocionales, problemas mentales, que sea alguien, no sé, hiperviolento, y yo pienso que ese es el estereotipo del satanismo, pues voy a ir para allá pensando que así va a ser, ¿no? Y si nosotros, pues, abrazáramos ese tipo de personas, sí es lo que tendríamos, ¿no? Pero no es para nada nuestro interés, ¿no? Tener a ese tipo de personas, porque exactamente lo que dices, no es el satanismo en sí, están tratando de, más bien, de a través del satanismo, expresar, pues, estas conductas y pensamientos aberrantes que tienen, ¿no? Y que los tendrían independientemente del satanismo, ¿no? No importa dónde se metan, o sea, alguien que anda preguntando cómo puede vender su alma, cómo puede hacerle daño a tal o cual persona, no importa si está en el templo de Satán o en la punta del templo budista, sigue siendo una persona terrible, o al menos con problemas. Pasa, por ejemplo, aquí en México, que tenemos, pues, un problema muy fuerte con el narco, que la mayoría de gente que está metida en el narco es gente muy religiosa, traen tatuadas, vírgenes, santos, le dan dinero a la iglesia, tienen sus panteones casi una tumba es como si fuera una mansión o una iglesia miniatura, y son personas que secuestran, decapitan, prostituyen gente. Entonces, esto es una paradoja bien curiosa, ¿no? Porque el hecho de que yo me diga satanista para muchas personas es lo peor del mundo, pero el hecho de que haya personas que cometan conductas aberrantes, pero como ellos se dicen cristianos y se dicen arrepentidos, pues ya no es tan malo, ¿no? O sea, algo así como que el que peca y reza empata, ¿no? Sí. O sea, tienen esa especie de... Se anula. Pensamiento. Claro, es una multiplicación. Ahora, yo estoy seguro que hay gente que nos está viendo, que ahorita le está dando vuelta a la cabeza y estará pensando, bueno, pero en el templo religioso, en el templo satánico, ¿qué tipo de liturgias tienen? ¿Tienen el equivalente a una misa cristiana o el equivalente a una hostia, a la oración de la hostia cristiana? ¿A qué entran? O sea, ¿cómo funciona? ¿Que va a salir alguien vestido de negro con unos megacuernos en la cabeza? ¿O qué pueden esperar? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver a la cuestión ritualística, el ritual que nosotros seguimos es un psicodrama. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos es una representación teatral, que esos son todos los ritos religiosos, son una representación teatral. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con nosotros a otro tipo de religiones? Por ejemplo, la católica, o bueno, las religiones abrámicas en general, judaísmo, islamismo, los evangélicos, es que a través de esta representación, el que toma el poder es el sacerdote, el ministro, el rabino, y en esta representación teatral lo que busca es suprimir tu voluntad,
decirte que eres malo, que no eres confiable, que eres pecador, que eres una mala persona, que eres malo porque un tipo del que no se tiene ni siquiera la certeza que haya existido murió por ti por tus pecados, pero ¿qué es el pecado en sí? Ni siquiera hay una definición como tal. Y entonces la diferencia es que el satanismo primero te dice, el ritual aquí es un estado de ignorancia al que yo me meto de manera voluntaria, pero que yo sé que es un estado de ignorancia. Yo en el ritual voy a meter en este canal, que es el ritual, todas mis emociones subjetivas, pero van a tener otra connotación. ¿Por qué? Porque en el ritual, en el psicodrama del satanismo, yo voy a decir que yo soy grande, que soy bueno, que soy inteligente, que soy poderoso, que sí puedo. Entonces lo que busca realmente el ritual dentro del satanismo es suprimir todas las ideas subjetivas que genera nuestra propia cabeza o que nos vienen bombardeadas de fuera y que van mermando nuestra voluntad, nuestro acceso al placer. Y eso es realmente lo que se hace. Muchos, o sea, por ejemplo, estos rituales que te decía que hemos hecho de manera pública, lo hacemos más como una manera de protesta. En realidad, la mayoría de veces los rituales del satanismo los hace una persona, son de manera individual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tus necesidades emocionales, ¿no? Yo a lo mejor estoy buscando un trabajo y tengo miedo, estoy perdiendo confianza porque siento que no tengo la suficiente experiencia, que no soy lo suficientemente bueno. Y entonces ritualizo, meto mis emociones, esas emociones objetivas en este canal que es el ritual, para suprimirlas y entonces tratar de engrandecer mi voluntad y llegar con mucha seguridad. Pero esto lo siento yo, este miedo lo siento yo. Entonces, si ritualizo con otras personas que no están en sintonía conmigo, pues no va a tener ese efecto mental que se busca en cuanto al psicodrama. Y vamos, que es algo que ni siquiera... es algo que se adoptó de una escuela que incluso es psicológica. El psicodrama es una escuela psicológica. Hay mucha gente que da terapia psicológica que tiene que ver con psicodramas, ¿no? Y es lo que realmente, en este caso, esta manera representativa fue una idea de Anton LaVey. No es algo relativamente nuevo, más bien él lo metió o lo armó de tal manera que encajara con el satanismo y que encajara con esta idea donde el objeto de culto tienes que ser tú. Entonces, si el objeto de culto tengo que ser yo, los rituales van dedicados a mí y tienen que ser funcionales para mí. Hemos hablado de un montón de aspectos del satanismo y lo hemos logrado quitar mucho mito alrededor, pero hablemos un poquito, así rápidamente, del diablo, tal y cual pues, es nuestra concepción occidental o actual, o como la queramos llamarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes lo ven con tridente, con cola, con cuernos? O sea, ¿esa es su concepción de un Satanás? Yo creo que si lo viéramos más, el arquetipo de forma física es más cercano a lo que sería como la figura de Prometeo, ¿no? Tal vez más bien como esta figura humana elevando una llama. Ahora, en cuanto a este sentido de los cuernos y la cola, funciona muy bien para el psicodrama, para las cuestiones rituales, ¿no? De hecho, no son raras muchas fotografías, por ejemplo, de Anton LaVey, donde él oficiaba sus ceremonias con una capucha que tenía cuernos, ¿no? Y una capa y todo muy, muy teatral, porque él era muy teatral, ¿no? Y hay gente que sí le gusta en este sentido darle este sentido de teatralidad. Y para algunos es válido, ¿no? Utilizar precisamente esta concepción popular de la figura del diablo para fines ritualísticos, ¿no? Entonces, o sea, sí, claro, verlo mefistofélico, pues tiene su gracia, ¿no? Tiene su rollo, sí. Te hace sentir miedo. No, incluso hay algunas visiones, por ejemplo, que se tienen especialmente aquí en México, que es más bien como un Catrín, como alguien elegante,
entre este como tipo mafioso italiano de traje, bien vestido y con cuernos, ¿no? Entonces se tiene incluso algunas de estas imágenes incluso son un tanto elegantes, ¿no? Podríamos llamarlas. Algunas sí un poco más terroríficas, pero algunas son así elegantes o incluso son seductoras, ¿no? O sea, algunos te dicen que el diablo te aparece como una mujer muy guapa y muy provocativa, entonces son igual este tipo de cuestiones que permean en el imaginario. Son mucha gente, muchos satanistas sí lo usan en sus rituales porque saben precisamente que tienen un fuerte shock visual, ¿no? Especialmente para quien los ve de fuera. Claro, te provoca, algo te provoca y realmente no te deja que la idea se salga de tu cabeza. Ahora te voy a confesar algo. Mientras preparamos esta entrevista con el equipo de producción, nos encontramos con una pregunta de la que, te confieso, no encontramos respuesta, porque le dimos vuelta varias veces y no encontramos una salida lógica en el asunto. Y es la siguiente: si yo tengo un infierno, si yo me he peleado con mi padre y yo tengo un infierno para el cual quiero ganar almas, ¿por qué voy a aceptar gente que se ha portado mal con mi padre? ¿No debería de ser un infierno más bien con un marketing más alegre, ¿no? Con un marketing de ellos? O sea, vengan, si acá la pasamos bien, acá la pasamos, aquí va a haber de todo, pero ¿por qué hacerle el trabajo sucio a tu padre? ¿Por qué hacer algo que no? Si tú eres el rebelde, ¿no? ¿Por qué vas a castigar a alguien por ser más rebelde todavía? Nos generó una confusión, nos generó ¿cómo podría decírtelo? No sé, una mala concepción del asunto. Pues mira, mucho de lo que pasa, igual regresando a lo que hablábamos de las cuestiones de la mitología y de las visiones que tienen las mitologías como tales y las visiones cristianas, es que muchas de estas leyendas del diablo, el infierno, las brujas, etcétera, se gestaron en la Edad Media. De ahí de hecho viene la mayoría de grimorios de magia que ni siquiera los tomamos como libros satánicos, porque precisamente si tú lees un grimorio de magia no es un libro para adorar a los demonios, sino para someterlos. Muchas de estas tradiciones y de estas ideas vienen de la Edad Media, porque si tú lees la Biblia, ni siquiera hay esta visión del infierno dantesca literal se creó de la literatura, de obras como la Divina Comedia, como El Paraíso Perdido, pero si tú lees la Biblia, ahí no viene, ¿no? Vamos, como se ha utilizado la religión, especialmente el cristianismo, ha utilizado el miedo como un arma, pues entonces estos teólogos, sacerdotes, papas incluso, porque hay grimorios escritos por algunos papas, pues crearon esta especie de fandom de villanos a los cuales poderles echar la culpa, y esta visión en el imaginario de cómo sería el infierno. Entonces tenía que ser un lugar obviamente horroroso, aunque pues como bien lo planteas, no tiene mucha lógica lo que están planteando, ¿no? No, y lo sentimos, inclusive al inicio nos sentimos un poco mal, porque dijimos, bueno, pues si nosotros fuéramos los encargados del marketing, de todo este rollo, o sea, yo no ofrecería un infierno con castigos, con llamas, con sufrimiento eterno, porque si lo que estamos tratando es de jalar alma, pues sería casi una competencia, como entre telefónicas, por ejemplo, en el que yo te voy a ofrecer esto, yo te voy a ofrecer lo otro, y te voy a dar el teléfono gratis, y ¿no? Pero jamás me iría con una telefónica que me diga, te voy a cobrar el doble, te voy a pagar, no te voy a dar el servicio. Entonces, nos pareció con un conflicto de intereses celestiales y diabólicos, pero complicadísimo, al cual pues todavía no tenemos todavía cómo darle respuesta al asunto. Ahora, regresando un par de pasos atrás sobre los grimorios, yo creo que uno de los más famosos era o más conocidos aún, es la clavícula del rey Salomón, que es con la que supuestamente no podía subyugar no sé cuántas legiones de demonios y todo el rollo con su anillo,
Y sí. Dos preguntas. Uno, ¿sí existen estos demonios? Dos, ¿se pueden subyugar? No, desde nuestra visión no, incluso sería contradictorio. O sea, si incluso nosotros creyéramos en los demonios y en Satán como un ser real, sería muy contradictorio decir que yo los adoro y entonces en mis rituales yo tenga que hacer un círculo de protección para protegerme de ellos y después los vaya a subyugar, ¿no? Lo que pasa más bien en mucha gente, por ejemplo, que hace uso de cierta mitología que tiene que ver con la mitología judaica, con las Clifots y el árbol de la muerte, es que lo utilizan igual como arquetipos. Ellos les llaman las máscaras del Daemon, y lo mismo, son representaciones, ¿no? Más bien en ese sentido, lo que la gente que utiliza este sistema mágico se movió un poquito mi computadora, lo utiliza precisamente para decir, bueno, yo voy a utilizar este Daemon en específico que representa ciertas cosas como eso, como un arquetipo, como el ideal para mí. Pero por ejemplo, en cuanto a la magia salomónica, a mí en lo particular, esta es una opinión que también otros satanistas comparten, es contradictorio decir que eres satanista y que haces magia salomónica, porque si has leído las clavículas del rey Salomón, yo de hecho tengo el libro donde vienen los sellos de los demonios, te dicen que para hacer magia salomónica tú requieres una gran fe en Dios, porque es Dios a través de su poder el que te protege, y a través de su conocimiento que le fue dado a Salomón, que te protege de estos demonios y que te permite dominarlos con cada uno de sus sellos. Entonces es contradictorio que te digas satanista, adorador del diablo, y hagas una magia que se dedica a suprimir y a humillar, porque se supone que eso es lo que haces a través de la magia salomónica. Los suprimes, los humillas, y ellos, cada uno tiene una representación específica, tiene poderes específicos, y es lo que buscas para poder hacer ciertas cosas en concreto, ¿no? O sea, pues sí, hay mucha leyenda alrededor. Ahora, me llama mucho la atención porque estoy seguro que hay gente que en ese momento que está viendo la entrevista está diciendo, no, pero pues, o sea, ¿cómo pueden promover esto? Y esto está mal, y esto y lo otro, ¿no? Pero nos dimos a la tarea, por ejemplo, de investigar cuántos movimientos satánicos han causado o han apoyado o han iniciado guerras alrededor del mundo, gestas como las cruzadas, por ejemplo, y no encontré ninguno. O sea, no sé si alguien lo tenga por ahí, pues a lo mejor lo pueda compartir, pero sí encontré cruzadas, sí encontré, la Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de eso. La gente que crea en las teorías de conspiración y que te dice que existen los Illuminatis y que los masones son satánicos, te van a decir que sí, aunque ni los Illuminatis existen ni la masonería tiene nada que ver con el satanismo. Pero no solo eso, más allá de eso que estás comentando, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Sabemos de la existencia que sí hay grupos que tienen esta idea del satanismo en cuanto a aberrante y malvada, pero no hay nada como tal que haya salido público. Lo que ha sido público, por ejemplo, lo que te decía de estos de los narcosatánicos, no eran satánicos, eran santeros, y esto está bien documentado. Ok, perfecto. A ver, hemos llegado a un punto de nuestro viaje en el que llamamos el mensaje en la botella, y es que abrimos nuestras redes sociales para que la gente nos mande sus comentarios, porque hemos dicho sobre qué va el tema. Entonces, a ver, te tengo aquí un par de preguntas muy puntuales. La primera es de Juan B42, que dice, ¿has visto alguna posesión demoníaca? Yo no, y por lo menos hasta donde yo he investigado en las cuestiones que tienen que ver con las posesiones, hay explicaciones tanto neurológicas, psicológicas, médicas, que pueden explicar los fenómenos de la posesión. Yo en lo particular no he visto, lo que más he visto en videos y así son más bien videos fraudulentos,
¿no? Claro, claro. A ver, aquí tengo otro que está genial, ¿no? Porque además el nombre le pega muchísimo. Eterno Incrédulo. Eterno Incrédulo pregunta, o mejor dicho, dice, el diablo no existe. El diablo no existe, definitivamente. El diablo no... todos, y vuelvo a este punto, todas estas cuestiones de cualquier religión son y fueron alegorías. Hasta la llegada de cuestiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam, se les empezó a dar un tratado más literal. Y obviamente pues tiene una connotación muy negativa, ha tenido connotaciones muy negativas, porque precisamente como mencionabas, en nombre de esto se han hecho guerras, en nombre de decir, para los católicos, los judíos y los islámicos son el diablo, porque pues, no creen en Cristo. Para el islam, todo el que está fuera del islam es un infiel, y especialmente si son extremistas, son susceptibles de morir por esta cuestión. Entonces, no, el diablo no existe como un ser literal, ¿no? Bueno, entonces nuestro amigo Eterno Incrédulo finalmente le pegó a algo. Un último, Franco61, pregunta, ¿cómo hago para vender mi alma? Nuevamente, esta cuestión, si vas a pactar con alguien, pacta contigo. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, no hay mercado que te esté buscando el alma. Porque afuera hay un montón de mercanchinfles que van a aceptar tu dinero por darte un remedio mágico. Sí, los hay. Y si tú tienes guardados 500, 1,500 dólares y quieres hacer un pacto para mejorar tu economía, mejor toma ese dinero, haz un negocio, vete de vacaciones, inviértelo en ti. Haz un pacto contigo e invierte en ti. Eso te va a funcionar mucho más. Es un mejor negocio. A ver, totalmente. Vamos llegando a puerto, vamos cerrando en esta travesía de la proa, pero antes, ¿tú recuerdas en la época de los 90s, cuando todo se volvió satánico? Hello Kitty era satánica, los pitufos eran satánicos, Dragon Ball era satánico, o sea, la televisión estaba llena, entonces era la televisión y eso era un hervidero de diablo del carajo. ¿Por qué crees que habrá pasado eso? Bueno, yo creo que una de las cuestiones es que a partir de los 90s, con el naciente internet, con las comunicaciones y el intercambio cultural más fuerte, pues llegó este choque cultural de cosas que no conocíamos, ¿no? Y por ejemplo, pues todas las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la animación japonesa, el anime, es muy mítico, o sea, todo tiene que ver siempre normalmente con seres poderosos, con seres energéticos, con dioses, con mitología, y obviamente a grupos religiosos, a grupos conservadores, pues no les gusta que les hagan competencia, ¿no? Y que lleguen pues estas cuestiones que llegan especialmente a la juventud y que pues tengan más apego al anime, que investiguen a través de ellos, porque por ejemplo hay animes que hablan de alquimismo, hay animes que hablan de religión. Evangelion, pues Evangelion es un anime encabronadamente pesado y que habla de mucha mitología judio-cristiana. Es heavy, es pesadísimo, sí, ¿no? Sí. Y te pone a pensar, ¿no? Y pues eso, todo que nos llegara todo este tipo de cultura y ver otras cosas, que hay cosas más allá, es lo que te decía, todo este tipo de ideas de las que surge la dicotomía de tipo judio-cristiano, le sienta muy bien a la gente de los poderes absolutos. Entonces, si tú tienes A y B, pues para ellos está bien, porque yo soy A, que soy el bueno, y B es el malo, y no tienes otra opción. Pero cuando te llegan otras cosas de otras culturas, y entonces ya tienes A, B, C, D, E, F, G, pues te vale madre A y B, ya tienes otras 20, claro, ¿no? Y ya tienes otros arquetipos, y ya tienes otras cuestiones culturales, y ya tienes otras visiones que tal vez puedas abrazar y que no tenías antes, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué claro te interesa volverlas malvadas? A le interesa meter todo eso en B, y todo esto es malo. Y te das cuenta que no son ni A ni B, son otra cosa totalmente diferente, son otra opción que yo no conocía.
Sí, no, y el miedo también es una gran herramienta, ¿no? Entre más miedo puedas generar, entre más padres histéricos estén por ahí apagando televisores y todo el rollo, pues te hace acercarte más a esa fuerza que te está diciendo que esto es malo, que esto no puede ser así, ¿no? Generalmente siempre terminamos nuestro programa, nuestro podcast, con una reflexión rápida sobre lo que hemos estado conversando. Esta vez quiero pedirte permiso para poder ser yo el primero que haga su reflexión. Y es que la verdad que no sé si hay un ser eterno de suprema maldad, no lo sé. Pero lo que sí me aterra, y eso lo digo a título personal, es la maldad de esos políticos, por ejemplo, que se llevan absolutamente todo el dinero de la gente que ha votado por ellos. Me aterra la maldad de una farmacéutica que una pastilla le cuesta centavos y ellos lo venden por miles de dólares y todo el precio, todo el costo es a través de vidas humanas. Me aterran los idiotas que mandan a jóvenes a guerras como carne de cañón mientras ellos están sentados en sus escritorios porque así es y porque es justo y porque hay que defender la libertad y esto y lo otro. Creo que esa es, a mi opinión, la verdadera maldad del mundo. No sé tú qué opinas. Definitivamente, si hay cielos, si hay paraísos, si hay infiernos, están aquí. Y nosotros los creamos desde adentro, desde el microcosmos, desde nuestra cabeza. Nosotros podemos crearnos los peores infiernos, o podemos dar una vuelta al clic, podemos ir y comer el fruto del árbol. Y es doloroso, porque sí, la experiencia del conocimiento es dolorosa, porque precisamente cuando te das cuenta de que toda esta gente, políticos, religiosos, líderes, todos estos remedios que te han vendido, en realidad solo los benefician a ellos. En realidad quieren, de 100 rebanadas del pastel, esos pocos se quieren quedar con 99 y una repartirla al resto. Duele. Y ese despertar es una jaqueca, es como autoparirte. Pero vale la pena. Comer del fruto. Es como fruto, que te expulsen del Edén. Totalmente. Vale la pena comer del fruto prohibido, vale la pena quemarte en el fuego del conocimiento. Sí es un remar contracorriente, sí hay muchas cosas, sí hay mucha gente incluso que se puede alejar de ti. Y no hablo en sentidos conspiranoicos ni nada de esto, porque nada tiene que ver. Pero sí, cuando muerdes la fruta del árbol del conocimiento, cuando te atreves a conocer, a cuestionarte, vas a abrir los ojos a muchas cosas y vale la pena, vale totalmente la pena, y la visión va a cambiar totalmente. Perfecto. Bueno, Marco, llegamos a puerto. Agradecemos muchísimo tu entrevista, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu paciencia sobre todo, porque sé que es una entrevista bastante larga, pero creo que yo la he disfrutado muchísimo, yo me la he pasado muy bien, creo que mucha gente la va a disfrutar, sobre todo porque son barreras que estamos rompiendo. Si yo estoy en El Salvador, tú estás en México, entonces poder conversar esto y poder romper esas fronteras y hablarlo de manera respetuosa, hablarlo de una manera lógica, creo que es el camino correcto. Entonces agradecemos muchísimo tu conocimiento y tu paciencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Como te decía al principio, para nosotros todo este tipo de espacios a los que nos inviten pues nos ayudan, ¿no? A romper mitos y digo, más allá, porque esto es algo que siempre hemos dicho, el satanismo no busca que la gente se vuelva satanista, no queremos que mucha gente tome el mote. Lo que queremos es que la gente empiece a darse cuenta que hay otro tipo de pensamiento, que hay pensamientos distintos, que se acerquen más a la razón, que se acerquen al pensamiento científico, que empiecen a superar la superstición. Y créanme que eso no le quita magia a la vida, porque mucha gente tiene esta necesidad de magia y de misticismo. La vida se puede explicar, el nacimiento de una persona se puede explicar perfectamente por la biología, y eso no la hace menos hermosa. Mi vida no es menos hermosa porque se puede explicar precisamente por un proceso biológico cómo nací, eso no la hace menos hermosa. Entonces no necesitamos
misticismo, idea de algo invisible, para que nuestra vida, para lo que tenemos, sea algo disfrutable y hermoso. Entonces, esa es realmente la invitación que nosotros hacemos a la gente, es lo que nos interesa. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias. Un enorme abrazo a nuestros hermanos de México. Que la pasen bien, cuídense mucho. Saludos desde El Salvador, que les mandamos un gran abrazo. Y nos vamos a estar viendo próximamente. Nosotros encantados, si se da otra oportunidad, encantados de estar por acá. Perfecto. Gracias, amigos de La Proa. Espero que hayan disfrutado este episodio. Yo sé que está muy interesante. Y nos vemos ahí navegando nuevamente en diferentes tipos de mares que hemos elegido. Gracias.